En el año 49, Julio César atraviesa el río Rubicón, poniendo comienzo a una guerra que se desataría a lo largo y ancho del Imperio Romano entre dos de los mejores generales de la época para descubrir quién gobernará el imperio. Julio César llevaba mucho tiempo deseando el poder y la alianza conocida como triunvirato desaparecía. Julio César venía de las Galias, luego de conquistarla por completo con gran habilidad. Pero esto lo mantuvo alejado de Roma, donde Pompeyo buscaba gobernar en solitario y César no estaba dispuesto a permitirlo. El tercer hombre del triunvirato, Craso, murió, por lo que solo quedaban dos para el poder. Fue entonces cuando César cruzó el riachuelo que desencadenaría la guerra. Con su legión fue recibido con los brazos abiertos por súbditos cansados de la oligarquía senatorial, de la corrupción y de la pobreza, y querían ver en él a su salvador. César se paseó hasta llegar al corazón de Roma, donde Pompeyo y los senadores huyeron, mientras rechazaban las ofertas de César para negociar. Pompeyo reunió a su ejército en Dyrrachium, en la actual Albania. Mientras tanto, César entró en Roma sin ejército, respetando las leyes que lo prohibían. Este poderoso general comenzó a reunir a sus ejércitos en Hispania, África y Oriente, pero Pompeyo, quien tenía controladas todas las vías marítimas, trataba de vencerle por hambre, cortándole el suministro de trigo. Con tantos frentes abiertos, César sabía que debía destruir deprisa y por separado a los ejércitos enemigos. Por ello, mandó una legión a Sicilia y él mismo se trasladó hasta Hispania para asegurarse que todo funcionara bien con el trigo. Al llegar a Hispania, venció a todos los soldados de Pompeyo, aislándolos y cortando sus reservas, obligándoles a capitular. Con esta gran victoria en Hispania, demostró tener una gran magnanimidad con los vencidos, permitiéndoles el cambio de bando y la rendición honrosa, lo que provocó una avalancha de rendiciones, y todas las fuerzas de Pompeyo en Hispania se disolvieron. Pompeyo se mantuvo acampado en Macedonia, dominando todo Oriente y bien armado con hombres y dinero. César, en 4 meses, viajó por todo el mundo y cruzó Italia hasta en 4 ocasiones. De un momento a otro, el mapa quedó partido por la mitad, con el Oriente para Pompeyo y toda Roma e Hispania para César. Pero César no se iba a conformar con eso. Por ello, concentró hasta a 12 legiones en Brindisi y las desembarcó en Dyrrachium para cazar a Pompeyo. Pompeyo acercó todas sus tropas a la ciudad, temiendo que César la ocupara, y allí fue donde ambos ejércitos se formaron. Marco Antonio llegó con refuerzos para César, y comenzaron una serie de emboscadas y escaramuzas entre ambos bandos. Pompeyo decidía ejecutar a todos los prisioneros, mientras César permitía que los soldados enemigos se unieran a sus filas, engrandeciendo su figura y siendo un hombre más respetado. Pero pronto le llegarían malas noticias. La flota pompeyana destruyó a la de César en los puertos adriáticos. César estaba totalmente incomunicado con Italia. Pompeyo entonces decidió volver a Italia y tomar el control, pero César maniobró con sus legiones para impedirle el acceso al mar. Entonces comenzaron una guerra de desgaste que estaba minando al ejército de César, quien rápidamente se dio cuenta que así no lograría impedir que Pompeyo cruzara el mar, por lo que decidió plantear una batalla en la llanura de Farsalia. Dispuso allí 8 legiones, 22,000 hombres y 1,000 jinetes. El bando de Pompeyo tenía la superioridad numérica, con 11 legiones y unos 50,000 hombres y 7,000 jinetes. Pero los ejércitos no eran iguales. César estaba plagado de veteranos en guerras como la de la Galia, y además fieles devotos a su comandante, mientras que Pompeyo estaba rodeado de altos mandos que competían entre sí para comandar. Y así estalló la batalla. Ambos generales desplegaron a su ejército en 3 líneas y 3 bloques. ¿El plan de Pompeyo? Contener el centro mientras que su caballería desbordara al enemigo, aprovechando su brutal superioridad. Pero César era capaz de leer muy fácilmente al enemigo, por lo que desplegó igual que Pompeyo y colocó en el extremo a los jinetes, comandados por Marco Antonio. Pero a sabiendas de lo que iba a venir,
colocó 8 cohortes en el ala derecha tras su caballería, en un lugar donde el enemigo no podía verlo. Allí dispuso a unos 3.000 hombres que pudieron dar la clave de la victoria. La caballería e infantería ligera de Pompeyo atacó con fuerzas el flanco de César, tratando de eliminar a su caballería y envolverlas completamente. Pero César ordenó a su cuarta línea avanzar para atacar a la caballería enemiga. Esta no esperaba encontrarse con tantos legionarios dispuestos a aniquilarlos, por lo que emprendió la huida tras muchas bajas sufridas. Una vez dispersado la caballería enemiga, estas tropas decidieron rodear y envolver el flanco del enemigo. Los fieles a Pompeyo comenzaron a sufrir muchas bajas en el centro y en sus flancos, rompiéndose y provocando la fuga de todo el ejército. Pompeyo se retiró a su campamento al saber el desastre total. Más tarde, abandonó la carpa y escapó. Julio César, vencedor claro de la batalla, ordenó a perseguir a los derrotados, rindiéndolos al día siguiente. Las bajas en este conflicto son increíbles, ya que el ejército del vencedor no hubo más de 1.000 muertos, mientras que de su rival fueron más de 10.000. No solo eso, sino que César trató bien a los prisioneros y enroló a sus filas más de 20.000 soldados. Pompeyo, vencido y hundido, huyó hasta Egipto, tratando de reorganizar las fuerzas que le quedaban en Asia. Allí, el rey egipcio Ptolomeo quiso ganarse el favor del vencedor y ordenó asesinarlo. Al día siguiente, Pompeyo fue apuñalado por la espalda y su cabeza fue llevada a César como un regalo, quien, al ver la traición, se horrorizó. Finalmente César se trasladó a Asia para sofocar las rebeliones de los ejércitos pompeyanos, donde, tras la rápida victoria de Sela, pronunció su mítica frase Vini Vidi Vici.